Era una tarde húmeda de verano cuando la puerta de la casa dio un golpe seco que parecía cortar el aire. El sol entraba pálido por la ventana de la sala y marcaba líneas de polvo en el suelo. Olía a café frío y a jabón de ropa, y el zumbido lejano de una motocicleta sobre la calle vacía parecía amplificar el silencio que quedó después. Mariana mantuvo el delantal apretado contra el cuerpo como si fuera un escudo. Y Daniel, con los ojos entumecidos de niño, sintió que algo se rompía sin hacer ruido. Javier tomó una maleta vieja, la cerró con mano firme y dijo sin mirar atrás que no soportaba más la mediocridad. El ruido de la hebilla al cerrarse fue la última música que escucharon antes de que la puerta se cerrara. Antes de seguir con esta historia que duele y enseña, si te conmueven relatos de esfuerzo y verdad, dale like y suscríbete para acompañarnos en más historias de superación. Javier puso la maleta en el asiento del auto. El motor rugió como un animal que se aleja, y por la ventana Mariana vio la silueta distorsionada por el cristal hasta que se perdió en la avenida. La casa, por un instante, quedó contada en humo y platos sucios, en el temblor de un cuadro torcido. Daniel apretó la mano de su madre como quien aprieta una promesa. La primera reacción fue una fosa de incredulidad. Las palabras de Javier siguieron siendo ecos en el pasillo. «No nací para esto», había dicho. Mariana se quedó de pie, el delantal en las manos, y lloró en silencio. Los vecinos se empezaron a asomar con curiosidad y con esa mezcla de lástima y juicio que pesa más que la propia lágrima. Marta del piso de arriba, con la voz afónica por el tabaco, preguntó si necesitaban algo. Don Ramón, el dueño de la tienda de la esquina, dejó el pan a crédito y murmuró que la vida no siempre es justa. En el colegio, la señora Lucía, maestra de Daniel, notó que sus cuadernos venían con faltas de atención, con manchas de lápiz que delataban noches sin sueño. El sonido de la cuchara golpeando la taza, el olor a pan quemado en una noche de prisas, el tacto áspero de la camisa mal lavada, la vista de la nevera medio vacía y el sabor metálico de la preocupación en la boca de Mariana fueron detalles que se instalaron en sus cuerpos como un frío que no se quita. La humillación llegó desde afuera en forma de miradas en la fila del banco, en los comentarios de la señora Gómez al cruzarlos en la escalera, en la sensación de que la ciudad conocía su desgracia antes de que ellos pudieran hablarla. Los primeros meses fueron una carrera contra el tiempo y contra la vergüenza. Mariana empezó a trabajar doblando jornadas en 2 empleos, vendiendo empanadas por la mañana y limpiando oficinas por la tarde. La casa olía a grasa y a detergente, a esfuerzo y a café recalentado. Daniel aprendió a hacer la cena con cuidado, a planchar camisas pequeñas y a reparar una lámpara con manos torpes, como quien practica una elegía. El sacrificio fue una rutina. Madrugar, caminar por calles que olían a lluvia y carbón, volver a casa con los bolsillos vacíos y el corazón apenas latiendo. En esas noches, el padre de Daniel aparecía en sus recuerdos como una foto que se desenfoca con cada nueva cuenta por pagar. En la panadería, los comentarios se mezclaban con el aroma de la masa recién horneada. Pedro, el jefe temporal de Mariana en una limpieza de oficinas, le ofreció trabajo más estable, pero con condiciones que la hacían temblar. Clara, amiga de la infancia, llevaba leche cuando la falta acechaba. Julián, el tío, prestó su pequeña camioneta una vez para llevar muebles al nuevo departamento que nadie quería ocupar. Estos nombres, Marta, Don Ramón, Lucía, Pedro, Clara, Julián, Rosa, la casera y la señora Gómez, formaron un coro de intervenciones pequeñas y decisivas, un entramado social que enseñó a la familia que la comunidad puede ser juicio y también sostén. La infancia de Daniel se transformó pronto en una adultez obligada. Dejó atrás juegos sin terminar y asumió responsabilidades que pesaban en su espalda como una mochila llena de piedras. A los 12 años vendía golosinas en la escuela para ayudar con el alquiler. A los 15 consiguió un trabajo en la ferretería de Don Ramón, donde aprendió a medir, cargar sacos y a contar con la precisión de quien sabe que cada moneda sumada puede significar la diferencia entre pagar una factura o escuchar la puerta de la casera cerrarse con una carta de desalojo dentro. En la casa, la luz era una lámpara única que se encendía tarde para ahorrar electricidad. La piel de Mariana se volvió más curtida, sus manos más fuertes, y su voz, aunque cansada, conservaba una firmeza que era el ancla de la dignidad.
Daniel, por su parte, aprendió a esconder la vergüenza detrás de un gesto de orgullo. Estudió hasta donde pudo, arrancando horas al sueño y al trabajo, recogiendo información en la biblioteca municipal que olía a polvo y a páginas gastadas. El hambre era un parámetro que dictaba disciplina. La falta era una maestra severa que no daba excusas. A veces, en la noche, Daniel recordaba el sabor de un helado que había comido una vez con su padre antes de irse, y ese recuerdo se mezclaba con el gusto amargo de la traición. La humillación pública fue una prueba que marcó el carácter. En la escuela, algunos compañeros hicieron chistes sobre su ropa remendada. En la plaza, los murmullos de los adultos eran cuchillos pequeños. La señora Rosa, la casera, una vez le dijo a Mariana que las cuentas no se pagaban con buenos deseos, y esas palabras se clavaron. En el mercado, el señor Gómez miró con desdén cuando Daniel contó que trabajaba media jornada. Y estudiaba el resto. Hubo una mañana en que el director de la escuela, el profesor Herrera, llamó a Daniel a su despacho y le dijo con tono bajo que la vida no perdona a los que se distraen. «Tienes que elegir», le dijo el profesor. «O estudias con todo o la vida te devora», añadió. Fue un punto de decisión que resonó en el pecho de Daniel, una elección entre rendición y resistencia. Esa humillación, ese juicio de quienes veían solo el resultado y no el esfuerzo, encendió en él una rabia ordenada que se convirtió en combustible. La educación sería la palanca. Con noches robadas al descanso y horas en la biblioteca, con el apoyo de una beca obtenida gracias a la recomendación de la señora Lucía, Daniel empezó a abrir puertas. La historia de su backstory puede resumirse en su infancia, en la formación, en la pérdida y en el presente que forjó con esfuerzo. Nació en una casa pequeña, con fotografías descoloridas en las paredes, y una mesa donde la risa alguna vez tuvo lugar. Desde niño aprendió a trabajar y a compartir la responsabilidad. En la adolescencia, la partida del padre marcó su formación, obligándolo a asumir roles y a acelerar un crecimiento que no fue por elección. Perdió la ingenuidad, pero ganó una claridad sobre lo que significa sostener a una familia. Estudió con la firmeza de quien no tiene otra ruta, consiguió una beca parcial que cubrió libros y transporte, y más tarde un trabajo de medio tiempo que se volvió pilar para pagar matrículas. La pérdida afectó profundamente su relación con la confianza, pero también lo impulsó a construir sistemas de apoyo. Hoy, ya adulto, es una mezcla de calma y fuego, alguien que sostiene la dignidad propia como una bandera. Este backstory muestra que el sacrificio no es solo penuria, sino una lección permanente sobre la responsabilidad y la promesa de no repetir errores ajenos. Los años de lucha no estuvieron exentos de pequeños vientos a favor. Daniel consiguió ingresar a una universidad pública donde estudió administración con enfoque en gestión social. El olor de los libros nuevos, el sonido de las aulas y el roce de páginas con notas al margen se convirtieron en compañía. Ganó una beca completa tras un examen que estudió a la luz de una lamparita prestada por Clara. Pedro, que ahora era coordinador en la empresa donde Mariana trabajaba por las noches, recomendó a Daniel para una práctica profesional que pagaba mejor. Poco a poco, los números en la cuenta dejaron de ser amenazas constantes. La dignidad se reconstruyó, trabajo a trabajo, factura a factura. Hubo noches en que el cuerpo pedía rendirse, y Daniel resistía apoyado en la promesa que le había hecho a su madre y a sí mismo, que la familia no sería otra vez el precio de la comodidad de alguien más. La caída del padre fue un proceso silencioso pero inexorable. Javier, quien había salido buscando una vida de comodidades, se encontró años después con la ruina personal. Primero vendió el auto que lo había separado de su pasado. Luego las piezas de la casa que había comprado en una ciudad a la que había huido. Se instalaron cosas que olían a pérdida. La llave que ya no abría puertas, el teléfono que dejó de sonar, el olor a alcohol en una habitación menos iluminada. El destino le pasaba factura en cuotas. El orgullo inflado se desgastó con el tiempo, y las noches sin compañía le dejaron una sensación de vacío que ni el lujo había podido tapar. A veces se sentaba en un café vacío y veía pasar a una pareja con niños, y el sonido de las risas le caía como una lluvia fría. Vendió lo que pudo para pagar deudas, hasta que el nombre Javier comenzó a sonar en contextos que no le gustaban. Llamadas de cobradores, cartas sin franquear, miradas que esquivaban su paso.
El hombre que buscó escapar de la mediocridad terminó siendo una figura que los periódicos locales mencionaban por pequeñas historias de fracaso. Esas señales fueron el preámbulo de un encuentro que nadie había pedido, pero que la vida parecía exigir. El reencuentro ocurrió en un hospital público, en una sala con olor a desinfectante y café rancio. La luz fluorescente hacía sombras duras sobre las paredes pálidas. Daniel recibió la llamada de Clara, quien trabajaba en un centro comunitario cercano, diciendo que había visto a un hombre desorientado a la puerta del hospital, pidiendo ayuda. Al verlo reconoció a Javier, demacrado, con las manos temblorosas y con el peso del tiempo escrito en el rostro. Daniel sintió cómo el aire se comprimía y su corazón se debatía entre la rabia y la curiosidad. Se acercó con pasos medidos. Lo que siguió fue un diálogo que arrastró años de silencio y que se desarrolló con la fuerza de una sentencia moral. Javier comenzó con frases de confusión. «Daniel, no esperaba verte así». Y Daniel respondió firme: «No esperabas verte afuera». Javier intentó justificar su abandono con argumentos torpes. «Yo buscaba otra vida, pensé que era lo mejor». Y Daniel replicó con dureza: «¿Lo mejor para quién?». Javier apeló al cansancio: «No supe cómo soportarlo». Y Daniel le devolvió el espejo: «No supiste soportar tu elección». Javier mostró arrepentimiento a medias: «Lo siento». Y Daniel respondió sin concesiones: «No es suficiente». Javier, con voz quebrada, preguntó por Mariana, por los nietos que no tuvo, por el tiempo perdido. Y Daniel contestó con la verdad cruda: «Ella nunca dejó de trabajar para sostenernos. Tu ausencia fue la que dejó huellas». Javier, en un intento de redención, pidió perdón y ofreció explicaciones, y Daniel obligó a mirar las consecuencias. «Tus decisiones nos obligaron a elegir entre dignidad y supervivencia». El padre suplicó comprensión, y Daniel fue el que dictó la condena moral. «No vine a juzgarte para herirte, vine para decirte la verdad que debes enfrentar». Fueron 9 intercambios que sonaron como golpes, pero también como limpieza, como quien raspa una herida para que sane de verdad. El enfrentamiento tuvo imágenes sensoriales claras: el olor del suero, el ruido de las ruedas de una camilla, el tacto frío de la baranda metálica, la vista del pasillo iluminado de fluorescentes y el sabor de hierro en la boca de Daniel, mezcla de rabia y resolución. En ese momento de tensión, Daniel explicó aquella verdad dura que sería la punta de la cuchilla: que Javier había dejado no solo hogares, sino oportunidades, que su abandono impuso sacrificios que el hijo pagó con la adolescencia, que su ausencia había sido elección, no destino. Javier se quedó callado, con la mirada perdida. Las palabras de Daniel no fueron un ataque personal, sino la exposición de un efecto, la constatación de que cada elección causa una cadena. El padre, por primera vez, tuvo que mirar al hijo no como extensión de sí, sino como autor de una vida que el abandono no había permitido desarrollar con facilidad. El clímax tuvo una pausa sonora, el bip de un monitor que marcó un latido estable, el murmullo de enfermeras que pasaban y el roce de una bata. Al final, Daniel no buscó venganza, buscó verdad. Le dijo a Javier que su redención no sería la prioridad del hijo, que la prioridad era reparar el presente de aquellos que habían sufrido aquellas noches. Le ofreció una posibilidad condicionada: encuentros supervisados, una oportunidad de restaurar confianza con acciones concretas, no con palabras. Javier aceptó con lágrimas y con la sensación de que la vida le pedía cuentas finales. Un mes después, la rutina había cambiado. Mariana había conseguido un contrato formal en la limpieza de una institución pública gracias a la recomendación de Pedro y al apoyo de la señora Lucía, que escribió una carta de referencia. El olor de la casa dejó de ser solo a grasa y pasó a incluir la fragancia de ropa recién planchada. Daniel trabajaba como asistente administrativo en la oficina donde había hecho prácticas, cobrando un salario que permitía ahorrar algo. Marta le ayudaba con la compra cuando las épocas de pago se volvieron tensas. La comunidad, que antes miraba con juicio, empezó a reconocer el esfuerzo con pequeños gestos de respeto. En el barrio, el señor Gómez pasó de la mirada escéptica a un comentario de orgullo,
y Clara celebró con un café que supo a victoria. La casa todavía tenía las cicatrices de los años pasados, pero ahora había un calendario en la pared con metas y citas médicas cumplidas. A nivel emocional, la familia respiraba con más calma. Javier, por su parte, se presentó por primera vez a eventos de conciliación propuestos por un trabajador social, y aunque las reuniones fueron tensas, el simple hecho de aparecer abrió una puerta. No hubo perdón inmediato ni fácil, pero sí movimiento. La promesa de Daniel fue clara y la comunidad acompañó con una mezcla de cautela y esperanza. A los 3 meses había cambios tangibles. Daniel había sido ascendido a coordinador de un pequeño programa de apoyo comunitario donde gestionaba fondos para becas. La oficina olía a muebles barnizados y a café, y había logrado firmar un contrato que le permitía ayudar a su madre con más regularidad. Elena, una vecina que trabajaba en el municipio, lo recomendó para un proyecto local, y eso amplió su red. Mariana había comenzado a dar clases de cocina en un centro comunitario para complementar ingresos y para compartir su experiencia con otras madres, y sus empanadas se vendían mejor que antes. En el barrio, el profesor Herrera participó en una charla donde contó la historia de Daniel como ejemplo de resiliencia, y eso cambió la narrativa pública. La caída del padre se vio en pequeños gestos. Javier perdió contactos, su número de amigos se redujo, y algunos que una vez lo saludaban con cortesía, ahora lo evitaban. La comunidad expresó juicio, pero para muchos también surgió una invitación a la reparación. Daniel, en su nuevo rol, fue cuidadoso con su propia historia. Usó su experiencia para abrir puertas a otros jóvenes que, como él, necesitaban una mano y una oportunidad. 6 meses después, la escena era otra. El proyecto que Daniel coordinaba mostró resultados medibles: 5 becas entregadas, una tasa de retención escolar mejorada en la zona y un taller de emprendimiento para madres con más solicitantes que cupos. La casa de Mariana ya no temblaba como antes. Había pequeñas celebraciones los fines de semana, con empanadas y té, y la risa surgía en espacios que antes parecían vedados. Rosa la casera confirmó que el alquiler estaba al día, y don Ramón celebró con un plato en la ferretería. Javier continuó asistiendo a encuentros, pero su espacio en la familia fue ganándose con obras, no con palabras. La redención no fue total, ni rápida. Hubo resistencia por parte de algunos, incluso de vecinos como la señora Gómez, que aún recordaba la humillación pasada. Sin embargo, el proceso mostró que la justicia poética no es venganza, sino consecuencia y reparación. Daniel, ahora con un rol público pequeño pero significativo, decidió crear un fondo para emergencias familiares en memoria de la promesa que hizo de niño. Ese fondo ayudó a 3 familias en el barrio el primer trimestre y reforzó la idea de que la dignidad se defiende y se transmite. En el cierre de esta historia, la recapitulación emocional es clara. Desde la tarde en que la maleta sonó hasta el pasillo del hospital donde la verdad fue confrontada, la historia fue de abandono, de trabajo y de elección. La consecuencia concreta es visible. Mariana recuperó estabilidad, Daniel construyó una carrera basada en servicio y educación, y la comunidad se convirtió en espejo y sostén. El antagonista sufrió la caída que sus propias decisiones provocaron y enfrentó la dureza de la constatación. El encuentro final no fue un castigo, fue una oportunidad para que la verdad saliera a la luz. Hoy, 1 mes, 3 meses y 6 meses después, la vida muestra que la dignidad se reconstruye con esfuerzo, que la humillación puede transformarse en motor de superación y que el destino cobra aquello que fue sembrado. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escuchar que la valentía no siempre es ruidosa, muchas veces es simplemente no rendirse. Suscríbete para más relatos que enseñan y conmueven, y recuerda que la verdadera medida de la justicia está en las acciones que vienen después de la palabra.